Cuando Elena Vega abrió los ojos en aquella camilla de hospital, lo último que esperaba escuchar era: «Felicidades, está embarazada, 8 semanas». Ella parpadeó, una vez, 2 veces. «Eso es imposible». «Los análisis no mienten, señorita». Pero había un problema enorme. Elena estaba absolutamente segura de que nunca, bueno, nunca realmente, excepto por esa noche, hace 2 meses, la fiesta de la empresa, el champán, las luces bajas, y él, Nicolás Ferrer, su jefe, el CEO más frío e inalcanzable de toda España. Y ahora él estaba afuera de aquella sala, esperando el diagnóstico de la empleada que se desmayó en medio de una reunión importante, sin tener idea de que en algunos minutos su vida entera iba a colapsar. Esta es la historia de Elena y Nicolás, y de cómo una noche olvidada cambió absolutamente todo. Pero antes de comenzar, si amas historias de romance intenso, llenas de giros inesperados y emoción pura, suscríbete al canal. Historias completas 3 a 4 veces por semana. Dale a la campanita para no perderte ninguna. Ahora sí, vamos con la historia de Elena y Nicolás. Elena Vega tenía 24 años cuando consiguió el trabajo en Ferrer Industries. Era su primera oportunidad real después de la universidad. Hija de una maestra de Sevilla, Elena había estudiado con beca completa mientras trabajaba de noche como mesera. Ferrer Industries era un gigante tecnológico, y Nicolás Ferrer, a sus 37 años, era la definición de éxito implacable. No sonreía, no hacía conversación casual, trabajaba 18 horas al día y esperaba lo mismo de todos. Pero Nicolás tenía una regla de oro: nunca involucrarse, nunca tener hijos. Había perdido a sus padres joven, heredando el imperio a los 26. Desde entonces, solo existía el trabajo. Los hijos son anclas, decía, y yo nací para volar. Elena fue contratada como asistente junior, discreta, eficiente, invisible, hasta aquella noche. Durante una presentación de emergencia para inversionistas alemanes, la asistente ejecutiva de Nicolás enfermó. Elena fue llamada de último minuto. Estaba nerviosa. Era la primera vez que estaría en la misma sala que Nicolás Ferrer. Cuando él entró, el aire cambió. Tenía esa presencia que atraía e intimidaba simultáneamente. Ni siquiera la miró inicialmente. Pero entonces sucedió. Uno de los inversionistas hizo una pregunta en alemán. El intérprete se había retrasado. El negocio de millones estaba a punto de desmoronarse. Y Elena, sin pensar, respondió, en alemán fluido. El silencio llenó la sala. Nicolás se giró hacia ella por primera vez. Esos ojos oscuros la atravesaron. Por un segundo, apenas un segundo, ella vio algo diferente. Curiosidad. La reunión se salvó. El contrato cerrado. Y cuando los inversionistas salieron, Nicolás se acercó. «¿Cómo aprendiste alemán?», preguntó, la voz grave. «Mi madre enseñaba en un colegio alemán en Sevilla», Elena respondió intentando no temblar. «Crecí ayudando con las traducciones». Nicolás la estudió por un momento. Después simplemente dijo: «Eres mi nueva asistente ejecutiva. Empieza mañana», y salió. Elena se quedó ahí, en shock, sin entender qué había pasado. Trabajar junto a Nicolás era como bailar al borde de un precipicio. Era exigente, impaciente, esperaba perfección. Pero Elena descubrió algo sorprendente. Podía seguirle el ritmo. Aprendía rápido, anticipaba sus necesidades. Y por primera vez, Nicolás tenía una asistente que duraba más de 3 semanas. Las viajes comenzaron. Berlín, Londres, Nueva York, siempre profesionales, siempre correctas. Pero había algo. Miradas que duraban medio segundo de más. Nicolás preguntando sobre su vida durante un vuelo largo. Elena haciéndolo reír. Algo que, según otros empleados, era imposible. Una noche en Londres, después de cerrar un negocio enorme, Nicolás la invitó a cenar. «Para celebrar», dijo, «fuiste esencial en esta negociación». La cena fue en un restaurante con vista al Támesis, vino español, conversación que por primera vez no era sobre trabajo.
Elena habló de su infancia, de cómo su madre daba clases hasta tarde para pagar sus estudios. Y Nicolás, el implacable Nicolás Ferrer, habló de los padres, del accidente que los llevó, del vacío de construir un imperio sin nadie con quien compartirlo. ¿Por eso no quieres familia?, Elena preguntó suavemente. Nicolás la miró. Realmente la miró. Perder gente duele, dijo simplemente, y no pretendo sentir ese dolor otra vez. Algo se rompió en el corazón de Elena, porque entendió, Nicolás Ferrer no era frío, estaba asustado. Cuando volvieron al hotel, Nicolás la acompañó hasta la puerta de su habitación. Hubo un momento, solo un momento donde todo podría haber cambiado. Estaba cerca, tan cerca que Elena podía sentir el calor de su cuerpo. «Buenas noches, Elena», dijo la voz ronca, y se alejó. Una semana después, en Madrid, hubo la gala anual de Ferrer Industries. Elena estaba hermosa. Un vestido color esmeralda que su madre había enviado especialmente. Cuando Nicolás la vio, se detuvo. «Estás diferente», dijo. La noche fue mágica, champán, música. Y Nicolás, por primera vez relajado, bailaron, y en aquella pista, con la ciudad iluminada al fondo, algo cambió. Nicolás la atrajo más cerca. Elena no resistió. «Esto está mal», él susurró. «Lo sé», ella respondió. «Eres mi empleada». «Lo sé. No puedo ofrecerte nada más allá de esta noche». Elena lo miró a los ojos, esos ojos que escondían tanto miedo. «Entonces dame esta noche», dijo, y él la besó. Lo que pasó esa noche fue más que deseo. Fue la unión de dos soledades. Nicolás, que nunca se permitía sentir, sintió. Y Elena, que siempre fue invisible, fue vista. Pero cuando el sol salió sobre Madrid, la realidad llegó. Elena despertó sola. Había una nota en la almohada. «No dejes que lo de anoche cambie nuestro profesionalismo. NF». Su corazón se partió ahí mismo. Entendió. Para Nicolás, aquella noche había sido un error, un momento de debilidad. Para ella, había sido todo. Pero Elena era fuerte, hija de maestra. No iba a rogar, no iba a llorar en el trabajo. Se recompuso y volvió a la oficina como si nada hubiera pasado. Elena trabajó como siempre, profesional, eficiente, distante. Pero su cuerpo estaba cambiando. Náuseas, mareos, cansancio extremo. Al principio pensó que era estrés, hasta que el retraso llegó. Y supo. Elena hizo el test en el baño de su pequeño apartamento. Con manos temblorosas, esperó los 3 minutos más largos de su vida. Positivo. El mundo se derrumbó. Estaba embarazada. Del jefe. Del hombre que había dejado claro que aquella noche fue un error. Del hombre que nunca quiso hijos. Elena lloró toda la noche. Pero por la mañana había tomado una decisión. Le diría, porque Nicolás merecía saber. Pidió una reunión privada. Cuando entró a su oficina, el corazón le latía tan fuerte que pensó que desmayaría. «Necesito hablar contigo», comenzó. «Sobre aquella noche...». El rostro de Nicolás se cerró inmediatamente. «Elena, dejé claro que... estoy embarazada». El silencio fue ensordecedor. Nicolás se quedó completamente inmóvil. El color desapareció de su rostro. Cuando finalmente habló, la voz era hielo. «¿Es mío?». La pregunta fue una bofetada. Elena sintió las lágrimas arder. «¿Cómo te atreves?». «Responde». «Sí», dijo la voz quebrándose. «Es tuyo. Fuiste el único...». Nicolás se levantó dándole la espalda. Las manos en los bolsillos, los hombros tensos. El silencio se extendió. Elena esperó. Esperó alguna reacción, cualquier reacción. Finalmente habló. «¿Cuánto quieres?». Elena parpadeó confundida. «¿Qué? ¿Cuánto?», repitió, aún de espaldas. «¿Quieres para resolver esto discretamente?». Resolver esto, como si el bebé, su hijo, fuera un problema, un contrato malo, un error contable. «No quiero tu dinero», Elena dijo, la voz temblando de rabia y dolor. «Vine a decirte porque tenías derecho a saberlo, pero voy a criar a este niño sola». «No», Nicolás dijo, girándose, los ojos duros, fríos.
No lo harás. Por un segundo, el corazón de Elena saltó. ¿Quiere participar? Pero entonces continuó. Estás despedida, Elena. Efectivamente. Voy a transferir una cantidad generosa a tu cuenta, suficiente para que recomiences lejos de aquí. Nicolás, y no quiero saber de ese niño, dijo, cada palabra una puñalada. Dejé claro desde el inicio quién soy. No quiero hijos, nunca quise, y no voy a empezar ahora por un error de una noche. Un error. Elena sintió algo morir dentro de ella en ese momento. Agarró su bolso y lo miró una última vez. Lo siento, dijo, la voz calmada ahora, asustadoramente calmada. Siento que estés tan roto por dentro que no puedes ver el regalo que estás rechazando. Y salió. Nicolás se quedó solo en la oficina, inmóvil, con la certeza de que había hecho lo correcto. Estaba protegiendo su imperio, su libertad, su corazón. No sabía que acababa de cometer el mayor error de su vida. Elena volvió a Sevilla, a la casa de su madre. Carmen, su madre, la recibió sin juicios, solo amor. «Vas a estar bien, mi niña», Carmen dijo, abrazando a su hija. «Siempre hemos estado bien». Y Elena, rodeada por el calor de su madre y el sol andaluz, comenzó a reconstruir su vida. Los meses pasaron. La barriga de Elena creció, y con ella, un amor que nunca imaginó ser capaz de sentir. Tocaba su vientre por las noches y hablaba con el bebé. «Tu padre no nos quiere», susurraba, «pero yo te quiero. Te quiero más que a nada en este mundo». En una noche calurosa de julio, Elena dio a luz. Un niño. Tenía los ojos oscuros, iguales a los del padre. Elena lloró al sostenerlo por primera vez. No de tristeza, de amor puro. «Te voy a llamar Mateo», susurró, «como mi abuelo, un hombre bueno, un hombre que sabía amar». Y ahí, en aquel pequeño hospital en Sevilla, Elena hizo una promesa. Mateo nunca se sentiría rechazado, no amado. Tendría todo lo que ella pudiera darle, aunque significara trabajar 2 empleos, aunque significara renunciar a sus propios sueños. Su hijo sería feliz. 5 años se pasaron. Mateo era un niño increíble, inteligente, curioso, gentil. Tenía la sonrisa de Elena y la agudeza mental de Nicolás. Y esos ojos, esos malditos ojos oscuros que a veces hacían que Elena tuviera que voltear para no llorar. Trabajaba como traductora freelance desde casa. No era el glamour de Madrid, pero estaba cerca de su madre, y Mateo era feliz. Pero había un problema. Mateo estaba enfermando. Comenzó con cansancio, después moretones que aparecían de la nada, luego sangrado nasal que no paraba. Elena lo llevó al médico local, después a un especialista en Sevilla, y entonces vino el diagnóstico que hizo que su mundo se derrumbara: leucemia. «Es tratable», el doctor Ortega dijo, gentil pero serio, «pero va a necesitar quimioterapia y posiblemente un trasplante de médula ósea». «¿Puedo ser yo la donante?», Elena preguntó inmediatamente. El médico vaciló. «Vamos a hacerte las pruebas, por supuesto, pero estadísticamente la mejor opción es un hermano o uno de los padres». «Uno de los padres». Elena sintió la sangre helarse. «¿Y si no soy compatible?», susurró. «Entonces necesitaremos al padre». Durante 5 años, Elena había protegido a su hijo del rechazo del padre, pero ahora, para salvarlo, tendría que volver al hombre que los había abandonado y rogar por ayuda. Elena dejó a Mateo con su madre en Sevilla y viajó a Madrid. No tenía el número de Nicolás. No tenía forma de contactarlo directamente. Entonces hizo lo único que podía. Fue hasta Ferrer Industries. 5 años. Ya no estaba en la lista de empleados. La seguridad no la dejaba subir. «Por favor», Elena rogó. «Necesito hablar con el señor Ferrer. Es sobre su hijo». El guardia la miró con incredulidad. Otra loca diciendo tener un hijo de Nicolás Ferrer. Pero algo en su voz, en la desesperación genuina, lo hizo dudar. «Voy a llamar a su asistente ejecutiva», dijo, y todo estaba a punto de cambiar. Nicolás estaba en una reunión cuando su asistente, una mujer eficiente llamada Patricia, interrumpió.
Señor Ferrer, hay una situación. Nicolás levantó las cejas, irritado. Una mujer llamada Elena Vega está en recepción. Patricia continuó, incómoda. Dice que necesita hablar con usted sobre un hijo. El nombre cayó como una bomba. Elena. Nicolás no había pensado en ella en... Mentira. Pensaba en ella. Más de lo que debería. Más de lo que quería admitir. Dile que estoy ocupado, dijo, la voz controlada. Señor, dice que es urgente. Algo sobre un niño enfermo. Nicolás se quedó inmóvil. Un niño enfermo. El hijo que había rechazado 5 años atrás. El hijo cuya existencia había intentado borrar de su mente. Que suba. Cuando Elena entró a la oficina, Nicolás sintió que faltaba el aire. Estaba diferente, más delgada, más cansada, pero aún hermosa. Aún aquella mujer que por una noche lo había hecho olvidar todas sus reglas. Elena, dijo, la voz neutra. Nicolás, respondió, y había hielo en esa palabra. Silencio pesado. ¿Qué quieres? Finalmente preguntó. Elena respiró hondo. Había ensayado esto, pero ahora, mirándolo, todas las palabras huyeron. Nuestro hijo, comenzó, la voz temblando, está enfermo. Nicolás no reaccionó, solo esperó. Tiene leucemia. Necesita un trasplante de médula ósea. Yo no soy compatible. Todavía nada. Necesito que te hagas las pruebas para ver si puedes ser el donante. Silencio. Entonces Nicolás se levantó dándole la espalda, mirando la ciudad a través de la ventana. ¿Por qué? Dijo la voz peligrosamente calmada. ¿Debería creer que ese niño es mío? Elena sintió la rabia subir. Raiva que había guardado por 5 años. ¿Crees que viajé 800 kilómetros para mentir? ¿Crees que quería estar aquí pidiendo ayuda al hombre que me llamó error? Nicolás se giró. Haz un test de ADN, dijo. Prueba que es mío, y entonces veremos. Elena quería gritar, llorar, golpearlo, pero tenía un hijo que salvar. Está bien, dijo. Haz tu maldita prueba. Una semana después, Elena volvió a Madrid con Mateo. El niño estaba curioso, mirando todo con aquellos ojos oscuros enormes. Mamá, ¿quién es ese hombre? Mateo preguntó cuando vieron a Nicolás en la clínica privada. Elena tragó en seco. Es un amigo de mamá que va a ayudarte a ponerte mejor. Nicolás miró a Mateo por primera vez y sintió que el mundo se detenía. Aquellos ojos, iguales a los suyos. El niño era su copia perfecta a los 5 años. Algo se apretó en su pecho, algo que no sentía hacía años. Hola, Mateo dijo tímidamente. Eres muy alto. A pesar de todo, Nicolás casi sonrió. Y tú eres muy bajo, respondió sin saber qué decir. Mateo rió, y en esa risa, Nicolás escuchó el eco de algo perdido, de una infancia que nunca podría darle a este niño. La prueba fue hecha, sangre recolectada, muestras enviadas, y entonces, la espera. 3 días que parecieron 3 años. Nicolás estaba solo en la oficina cuando el sobre llegó. Resultado del test de paternidad. Sus manos temblaron al abrirlo. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Mateo Vega es su hijo biológico. Nicolás se hundió en la silla. Tenía un hijo que había rechazado, que había llamado error. Un hijo que estaba enfermo, muriendo. Y de repente, todas las paredes que Nicolás había construido durante 37 años se derrumbaron. Vio al niño en la clínica, los ojos oscuros, la sonrisa tímida. Eres muy alto. Nicolás puso el rostro entre las manos y por primera vez desde la muerte de sus padres, lloró. Nicolás citó a Elena en un café discreto. Cuando ella llegó, él estaba diferente, más humano. El resultado llegó, dijo simplemente, empujando el sobre por la mesa. Elena ya sabía lo que decía, pero lo tomó igual. Necesito que sepas, Nicolás comenzó, la voz ronca, que cuando me contaste del embarazo, entré en pánico. Elena no dijo nada, solo esperó. Crecí solo después de que mis padres murieron, continuó. Tenía 26 años, heredé un imperio para el que no estaba preparado,
y juré que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente para lastimarme otra vez. «Entonces lastimaste primero», Elena dijo sin emoción. «Sí», Nicolás admitió, «y pasé 5 años convenciéndome de que había hecho lo correcto, que había protegido mi libertad, mi imperio». La miró a los ojos. «Pero hoy, mirando a ese niño, me di cuenta de que no protegí nada. Solo desperdicié 5 años con el único tesoro que realmente importaba». Elena sintió las lágrimas arder. «Mateo no necesita tu culpa, Nicolás», dijo. «Necesita médula ósea». «Lo sé», Nicolás dijo, «y voy a hacerme las pruebas de compatibilidad mañana». «¿Y si no eres compatible?», Elena preguntó. Nicolás respiró hondo. «Entonces encontraremos quien lo sea. Tengo recursos, contactos. Moveré cielo y tierra si es necesario». Por primera vez en 5 años, Elena vio sinceridad en sus ojos. Las pruebas de compatibilidad fueron hechas. Y entonces, más espera. Durante esos días, algo inesperado sucedió. Nicolás comenzó a pasar tiempo con Mateo. Al principio era torpe. No sabía cómo hablar con niños. No sabía jugar. Pero Mateo era paciente y curioso. «¿Por qué trabajas tanto?», el niño preguntó un día, mientras Nicolás lo llevaba a tomar helado. «Porque es todo lo que sé hacer», Nicolás respondió honestamente. «Mi mamá trabaja mucho también», Mateo dijo, «pero siempre encuentra tiempo para leerme cuentos antes de dormir». Algo se apretó en el pecho de Nicolás. «¿Cuál es tu cuento favorito?», preguntó, y Mateo, con aquellos ojos oscuros brillando, comenzó a contar sobre dragones y caballeros. Y Nicolás escuchó. Realmente escuchó. Por primera vez en su vida, algo era más importante que su imperio. Una semana después, el doctor Ortega llamó a Elena y Nicolás a su consultorio. Ambos estaban tensos. «Los resultados llegaron», el médico dijo. Elena sostuvo la mano de Nicolás sin darse cuenta. Él apretó de vuelta. «El señor Ferrer», el médico continuó, «no es compatible». El corazón de Elena se hundió. «Pero», el médico dijo, «encontramos algo inusual», pausó mirando a Nicolás. «Durante los exámenes de compatibilidad, hicimos un panel genético completo y descubrimos algo sobre usted, señor Ferrer». Nicolás frunció el ceño. «Tiene un hermano», el médico dijo. El mundo se detuvo. «¿Qué?», Nicolás susurró. «Los marcadores genéticos indican que existe un pariente de primer grado, un hermano con 97% de certeza». Elena miró a Nicolás. Estaba blanco. «Eso es imposible», Nicolás dijo. «Soy hijo único. Siempre lo fui». «Aparentemente no», el médico dijo gentilmente. «Y estadísticamente, un hermano tendría una alta probabilidad de ser compatible con Mateo». Lo que Nicolás no sabía es que su padre había tenido una aventura años antes de morir. Una aventura que resultó en un hijo que fue criado lejos de la familia Ferrer. Un hijo que Nicolás nunca supo que existía, hasta ahora. Y ese hijo podría ser la única esperanza para salvar a Mateo. Nicolás contrató a los mejores investigadores de España, y en 3 días encontraron Javier Castro, 33 años, ingeniero en Barcelona, el hijo bastardo de Andrés Ferrer. Nicolás miró la foto del hombre y vio a su padre. Se vio a sí mismo, como nunca se había dado cuenta. «Necesito encontrarlo», Nicolás dijo a Elena. «Necesitamos», Elena corrigió. Viajaron a Barcelona juntos. Javier Castro estaba en su estudio cuando Nicolás y Elena aparecieron. Al principio fue hostil, suspicaz. «Mi madre siempre dijo que mi padre era de la familia Ferrer», Javier dijo, los brazos cruzados. «Pero él nunca quiso saber de mí. ¿Por qué debería importarme ahora?». «Porque nuestro padre murió hace 15 años», Nicolás dijo calmadamente. «Y acabo de descubrir que existes». Javier parpadeó sorprendido. «Y porque», Elena continuó, la voz quebrándose, «mi hijo, tu sobrino, se está muriendo. Y tú podrías ser su única oportunidad». Mostró la foto de Mateo. Javier miró al niño, a los ojos oscuros, iguales a los suyos, a los de Nicolás. Familia.
Cuéntenme todo. Javier dijo suavemente. Javier hizo las pruebas y era compatible, 100% compatible. Cuando Elena escuchó la noticia, colapsó. Ahí mismo, en el corredor del hospital, lloró como no lloraba desde el día que descubrió la enfermedad de Mateo. Nicolás la sostuvo, y por primera vez en 5 años, ella lo dejó. Va a estar bien, Nicolás susurró. Nuestro hijo va a estar bien. Nuestro hijo. Esas palabras nunca habían sonado tan correctas. La cirugía fue programada para la semana siguiente. En la noche anterior, Nicolás pidió quedarse a solas con Mateo. El niño estaba en la cama del hospital, asustado pero valiente. «Ya, Mateo», Nicolás comenzó sentándose junto a él. «Necesito contarte algo». «¿Qué?», Nicolás respiró hondo. «Soy tu padre». Mateo parpadeó, después sonrió. «Lo sé», dijo simplemente. Nicolás abrió los ojos sorprendido. «¿Cómo?». «Tengo tus ojos», Mateo dijo. «Y mamá llora a veces cuando me mira. Siempre pensé que era porque me parezco a ti». Nicolás sintió las lágrimas caer. «Lo siento», susurró, «por no estar ahí, por perder tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus 5 años». Mateo tomó su mano. «¿Puedes estar en los próximos 5?», preguntó. Y Nicolás, el hombre que nunca quiso hijos, que construyó muros alrededor del corazón, se desmoronó. «Voy a estar», prometió, la voz quebrada. «En los próximos 5, en los próximos 50, lo prometo». Mateo sonrió, esa sonrisa que tenía todo de Elena, y cerró los ojos, sosteniendo la mano de su padre. Nicolás se quedó ahí toda la noche, solo sosteniendo la pequeña mano, sintiendo el peso de los 5 años perdidos, pero también la promesa de los años que vendrían. La mañana llegó con un cielo gris sobre Madrid. Elena estaba pálida, las manos temblando mientras firmaba los formularios de consentimiento. Nicolás estaba a su lado, y por primera vez, no como jefe, no como ex amante, como padre. Javier llegó temprano, calmado y determinado. Miró a Mateo siendo preparado para la cirugía. «Cuida bien de mi material genético, pequeño», Javier bromeó, pero los ojos estaban serios. «Lo haré», Mateo respondió valiente. Cuando llevaron a Mateo, se giró una última vez. «Mamá, papá, los amo». Fue la primera vez que llamaba a Nicolás papá, y Nicolás, el CEO implacable, el billonario frío, lloró ahí mismo, en el corredor del hospital. 6 horas. La cirugía duró 6 horas interminables. Elena caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Nicolás estaba sentado, inmóvil, las manos entrelazadas. Carmen, la madre de Elena, había llegado desde Sevilla. Sostuvo la mano de su hija. Y Javier estaba ahí, el hermano que Nicolás nunca supo que tenía, unidos por un niño que ninguno podía perder. Finalmente, la puerta se abrió. El doctor Ortega salió, todavía con el uniforme quirúrgico. Elena corrió hacia él. «¿Cómo está? Por favor, dime que...». El médico sonrió. «La cirugía fue un éxito», dijo. «El trasplante prendió perfectamente. Mateo va a necesitar seguimiento intensivo, pero va a estar bien». Elena colapsó en los brazos de Nicolás, y él la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. Las semanas siguientes fueron difíciles. Mateo estaba débil. La quimioterapia lo dejaba con náuseas. El cuerpo luchaba para aceptar la nueva médula, pero luchó. Y Nicolás estuvo ahí, todos los días. Canceló reuniones, delegó proyectos. Por primera vez en 15 años, algo era más importante que Ferrer Industries. Su hijo era más importante. Nicolás leía cuentos a Mateo, los mismos que Elena solía leer, historias de dragones y caballeros. Y lentamente, día tras día, Mateo mejoró. Los colores volvieron a su rostro, la sonrisa volvió, la fuerza volvió. Un mes después de la cirugía, Mateo dio sus primeros pasos fuera de la cama. Nicolás estaba ahí, y cuando el niño tambaleó, Nicolás lo atrapó. «Te tengo», susurró, «siempre te voy a tener». 2 semanas después, con Mateo durmiendo, Nicolás pidió hablar con Elena. Fueron al jardín del hospital. Era de noche.
Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos. Elena, Nicolás comenzó, necesito decir algunas cosas y necesito que me escuches hasta el final. Elena asintió, tensa. Te traté de la peor forma posible, Nicolás dijo. Cuando me contaste del embarazo, entré en pánico, no porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Elena lo miró confundida. Estaba enamorado de ti, Nicolás confesó, desde aquella noche en Londres, tal vez incluso antes, pero estaba tan aterrorizado de sentir algo real que destruí todo antes de que pudiera lastimarme. Entonces me lastimaste primero, Elena susurró. Sí, Nicolás admitió, la voz rota. Y voy a cargar esa culpa por el resto de mi vida. Perdí 5 años con mi hijo, 5 años contigo, porque era un cobarde. Lágrimas corrían por su rostro. Pero estoy aquí ahora, continuó, y sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que probablemente me odias. No te odio, Elena interrumpió suavemente. Nicolás la miró sorprendido. Intenté, continuó. Dios sabe que intenté, pero viéndote con Mateo estas semanas, viendo al hombre en el que te convertiste, o tal vez el hombre que siempre estuviste ahí, escondido detrás del miedo, tocó su rostro. Todavía te amo, Nicolás, y odio eso, porque duele, porque no debería, pero te amo. Nicolás tomó su mano, presionándola contra su rostro. No te merezco, dijo, ni a ti ni a Mateo, pero si me das una oportunidad, solo una, voy a pasar el resto de mi vida demostrando que puedo ser el hombre que merecen. Elena lo miró a los ojos, aquellos ojos oscuros que atormentaban sus sueños. Una oportunidad, dijo, solo una. Y Nicolás la besó, suave, reverente, como un hombre que finalmente entendió qué realmente importaba. Mateo recibió el alta del hospital. La leucemia estaba en remisión. Los médicos eran optimistas. Y ahora tenían que construir lo que debió ser desde el principio. Una familia. De vuelta en Madrid había decisiones que tomar. Nicolás había pedido a Elena y Mateo que se mudaran permanentemente. Había comprado un piso para ellos, cerca de la sede de la empresa, pero con vista al parque. Mateo necesita estar cerca de los médicos, Nicolás argumentó, y yo necesito estar cerca de ustedes. Elena estaba dudosa. Nicolás, todo esto está pasando tan rápido. Hace 3 meses volviste a nuestras vidas. Mateo se está apegando. Yo me estoy apegando, ¿y si huyo otra vez? Nicolás terminó. ¿Y si entro en pánico y destruyo todo? Tomó sus manos. Elena, no puedo prometer que voy a ser perfecto. Probablemente voy a cometer errores, tal vez muchos, pero puedo prometer que nunca voy a huir otra vez, que nunca voy a elegir miedo sobre amor. Se arrodilló, ahí mismo, en la sala. Cásate conmigo. Elena contuvo el aliento. No porque tuvimos un hijo, no por obligación o culpa, Nicolás continuó la voz firme, sino porque te amo. Porque quiero despertar todos los días a tu lado, porque quiero estar ahí cuando Mateo despierte de pesadillas, cuando pierda su primer diente, cuando vaya a la escuela. Sacó una caja del bolsillo. Porque quiero construir una familia contigo, una familia de verdad. Cásate conmigo, Elena, y déjame pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. El anillo era simple, elegante, exactamente lo que Elena hubiera elegido. Lágrimas corrían por su rostro. Sí, susurró. Sí, acepto. 3 meses después, en una pequeña capilla en Sevilla, la misma donde los abuelos de Elena se habían casado, Nicolás Ferrer y Elena Vega se convirtieron en marido y mujer. Mateo fue el paje, usando un pequeño traje que lo hacía parecer un mini Nicolás. Javier fue el padrino. Carmen, la madre de Elena, lloró durante toda la ceremonia. No había cientos de invitados, no había prensa, no había pompa, solo familia. Cuando Nicolás besó a Elena, Mateo gritó «¡Guácala!», pero estaba sonriendo. Y por primera vez en su vida, Nicolás Ferrer se sintió completo. 6 meses pasaron. Mateo estaba sano. Jugaba, reía,
vivía. Nicolás había reducido su carga de trabajo. Todavía dirigía Ferrer Industries, pero ahora tenía prioridades: cenas en familia, fines de semana en la playa, cuentos antes de dormir. Y Elena había vuelto a trabajar, pero ahora como directora de Relaciones Internacionales de Ferrer Industries, una sociedad en negocios y en la vida. Un domingo por la tarde están en el Parque de Madrid. Mateo está jugando con una cometa. Nicolás corre detrás de él, riendo, algo que sus empleados nunca imaginaron posible. Elena está sentada en el banco, la mano en el vientre ligeramente redondeado. Está embarazada otra vez. Esta vez, Nicolás lo sabe. Esta vez está presente. Esta vez está feliz. Mateo tropieza y cae. Nicolás corre, pero el niño ya se está levantando, riendo. «Estoy bien, papá. Papá». Esa palabra nunca envejece. Nicolás mira a Elena. Ella sonríe. Esa sonrisa que los salvó a todos. Se sienta junto a ella, atrayéndola cerca. «¿En qué piensas?», pregunta. «En cómo casi perdiste todo esto», Elena responde honestamente. «Y en cuán agradecida estoy de que te diera una segunda oportunidad». «Técnicamente fue una primera oportunidad», Nicolás bromea. «La primera vez fui un idiota completo». Elena ríe y lo besa. Mateo vuelve corriendo. «¿Vamos a casa?», pregunta. «La abuela Carmen dijo que iba a hacer paella». «Vamos», Nicolás dice, y los tres caminan juntos. Una familia imperfecta, reconstruida, pero real. Porque a veces los mayores errores nos llevan a los mayores aciertos, y a veces todo lo que necesitamos es una segunda oportunidad para amar, para perdonar y para finalmente estar en casa. En la pared de la casa de Nicolás ahora hay una foto enmarcada. Elena, Nicolás, Mateo, y abajo una frase que Nicolás mandó grabar. «La familia no es con quien naces, es a quien eliges, y yo los elijo a ustedes, siempre». Si esta historia te hizo creer en las segundas oportunidades, que los errores pueden convertirse en bendiciones, que nunca es tarde para elegir el amor, dale like, comenta qué escena te emocionó más y suscríbete, porque a veces las mejores historias de amor comienzan con un final y terminan con un comienzo. Nos vemos en la próxima historia.